o es el valor de la variable ubicado en el 25% de la distribución. El cuartil 2, el valor de la variable ubicado en el 50% de la distribución. Y el cuartil 3 es el valor de la variable ubicado en el 75% de la distribución. Vean que el cuartil 2, señores, es la mediana, ¿no? Es la mediana. Y como tal, los otros cuartiles se van a calcular de la misma manera. ¿Ya? Esos son los cuartiles. Luego tengo los deciles. Los deciles. Los deciles van a dividir a la distribución en 10 partes. Pues tendremos aquí el decil 1, el decil 2, el decil 3. Acá tendremos el decil 9. Entonces, el decil 2 será el valor de la variable ubicado en el 20% de la distribución. El decil 9 en el 90% de la distribución. Y así con todos los deciles, ¿no? Y luego tenemos los percentiles. Los percentiles dividen a la distribución en 100 partes. Yo podría tener aquí el percentil 9, el percentil 44, el percentil 82. ¿Sí? 100 partes. ¿Qué será el percentil 82? El valor de la variable ubicado en el 82% de la distribución. ¿Estamos? Bien. Regresemos a la base de datos, señores. Regresemos a la base de datos. Y vamos a tomar, señores, la misma variable. Años en la ganadería. Bueno, tomemos otra variable, señores. Tomemos esta última que está acá. Área de la finca hace 5 años. Vean que esta es una variable de tipo cuantitativa continua de razones. ¿Ya? Entonces, quiero que me calculen, señores, de esta variable. Quiero que me calculen. Primero, el cuartil 1. Luego, el percentil 4. Y luego, el decil 8. Cuartil 1, percentil 4 y decil 8. Cuartil 1, percentil 4 y decil 8. Para todos los casos, señores, para todos los casos del cálculo de los cuantiles, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos en forma ascendente. Y luego hay que calcular la posición. Una vez de que se calcula la posición, se define el valor de la variable en esa posición. Cuando ustedes estimen la posición, tiene que ser una posición que exista dentro de la distribución que estamos analizando. Es decir, que si les sale, por ejemplo, una posición con números decimales, ustedes deberán o aproximarle al inmediato superior o al inmediato inferior. ¿Vamos? A ver, saquemos primero el cuartil 1, señores. Saquen, por favor, el cuartil 1.
¿Cuánto le sale el cuartil 1, señores? Sale 9.75, pero yo le aproximo a 10. A ver, acuérdense lo que habíamos definido que son los cuantiles, ¿no? Sale 15. Es el valor de la variable, señores. El valor de la variable ubicado en el 5% de la distribución. Me sale 15, doctor. Pero lo hice con una función de Excel. A ver, vamos a ver. Les voy a compartir. Sí, o sea, la idea, señores, ahorita es que ustedes sepan cómo hacerlo, ¿no? Por eso ni siquiera utilizamos el software todavía para hacerlo, que nos va a dar en una forma automática ya esos valores. Miren, vamos a ordenar primero los datos acá. ¿Sí? De menor a mayor. Están ordenados los datos ahí. Entonces, yo tengo 71 datos. 71 datos corresponden al 100%. Como les pide el cuartil 1, 25%, ¿a cuántos datos corresponderán? ¿Cuánto da eso? 17.75. Correcto, 17.75. O sea, X da 17.75. Es decir, 18. Entonces, yo me ubico, señores, en la posición 18, ¿no? Fíjense ustedes que aquí yo debería tener la posición, ¿no? Eso es muy importante cuando se estiman los cuantiles. Entonces tengo desde la posición 1 hasta la posición 71. ¿Sí? Entonces, el valor de la variable ubicado en la posición 18 es 9,5. Entonces, mi cuartil 1 es 9,5 hectáreas. ¿Sí? Es el valor de la variable, 9,5 hectáreas. ¿Está claro? Entonces, de la misma manera, señores, como yo hice la estimación de este cuartil, ustedes debieron haber hecho la del percentil 4 y la del decil que les solicité calcular. Una cosa es la posición y otra cosa es el valor de la variable, o sea, ya el cuartil per se. ¿Sí está claro, señores, cómo hacer el cálculo? Doctor, en el caso de percentil que es para 100 partes, si solo tengo 71 datos, ¿cómo sería? Es que en todos los casos, señorita, usted va a tener diferente número de datos que 100, ¿no? Lo va a hacer de la misma manera. ¿Cuál es el otro percentil que le solicité calcular? Creo que era el percentil 4, ¿cierto? Sí. Para el percentil 4 hacen exactamente lo mismo, señores. Estoy solicitándole el percentil 4. Lo mismo, 71 datos es el 100%. El 4, ¿cuánto será? ¿Cuánto da eso? 2,84. 2,84. O sea, 3. Entonces me voy a la posición 3. Y el percentil 4 será 3. Percentil 4 es igual a 3 hectáreas. ¿Cuál era el otro, señores? El decil 8. El decil 8. Para el decil 8, ¿qué debería hacer aquí, señores? El decil 8 corresponde al 80%, ¿no? Ese es el decil 8. ¿Cuánto da eso? 56.8.
Ya, 57. Entonces me voy a la posición 57. Y el decil 8 es 24. 24 hectáreas. Fíjense que es el valor de la variable, ¿no? ¿Se fijan? En los textos, señores, ustedes van a encontrar ecuaciones para el cálculo de deciles, percentiles, así como está aquí la mediana, ¿no? Pero una manera práctica, señores, de estimar cuantiles es la que les estoy mostrando acá. ¿Estamos? Preguntas, señores. Preguntas sobre los cuantiles, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Sí? ¿Cómo se interpretan estos valores, señores? ¿Cómo interpretaríamos, por ejemplo, este decil 8 en la base de datos? ¿Cómo interpretamos el decil 8, señores? ¿Quién me dice? ¿Quién me da una interpretación del decil 8? ¿Cómo interpretaría el decil 8? Doctor, podría ser que hasta el 80% de los encuestados. ¿Puede levantar un poquito la voz, señor, o levantar el volumen? No se le escucha bien. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Podría ser que menos del 80, o sea, hasta el 80% de los encuestados tienen menos de 24 hectáreas, menos o igual de 24 hectáreas de El terreno. 80% de las fincas presenta menos de 24 hectáreas. O el 20% presentan más de 24 hectáreas. Y hay que tratar de incluir al valor, ¿no? Presentan 24 hectáreas o menos, el 80%. Y el 20% más de 24 hectáreas. Ya, lo mismo para los otros cuantiles, ¿no? Por ejemplo, el 3 que nos salió aquí. Aquí sería, si quisiéramos interpretar este percentil, creo que era el 4, ¿no? No, no sé, sí, el percentil 4. El 4% de las fincas encuestadas presentaron menos de 3 hectáreas. Fíjense que las interpretaciones, señores, tienen mucho que ver con las variables que se están evaluando, ¿no? Y con el procedimiento que se hizo para recolectar los datos. Aquí estamos haciendo encuestas a productores sobre fincas, sobre sus fincas ganaderas. ¿Está claro? Bien. Eso, señores, respecto a las medidas de dispersión, de posición, perdón. Vamos a ver ahora las medidas de dispersión. Veamos ahora las medidas de dispersión. Entonces, estas medidas, señores, nos permiten ver si es que las distribuciones presentan o no valores parecidos o diferentes entre sí. ¿Cuánto se parecen uno de los otros? Recuerden que las de posición caracterizaban los datos, ¿no? En función de una medida posicional. Aquí la de dispersión me va a permitir ver cuán diferentes o cuán similares son los datos unos de otros. Entonces, esta información, señores, nos va a permitir evaluar cuán representativas son las medidas de tendencia central que calculamos para esa misma distribución. O sea, la medida de dispersión siempre va a ser complementaria a la medida de posición. ¿Sí? O sea, nos va a permitir saber si es que una media fue o no representativa de los datos. Y básicamente, señores, nosotros aquí vamos a ver y vamos a estudiar estas medidas de el rango, que ya lo vimos, la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar. Como les dije anteriormente, señores, la varianza y la desviación estándar son complementarias unas de otras, ¿no? Bueno, el rango ya lo vimos. Veamos ahora la varianza. La varianza es
el valor de la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de la misma. Es la media aritmética o el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto al promedio de la misma. Entonces, hay una varianza que se estima para la población que va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de todos los valores menos la media, esto elevado al cuadrado sobre la población. Y la varianza muestral, que va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de todas las observaciones menos la media elevado al cuadrado, todo para n menos 1. Varianza poblacional y varianza muestral. Si es que yo saco la raíz cuadrada, obtendría la desviación estándar. Esa sería la desviación estándar, señores. La desviación estándar, en cambio, me va a permitir determinar el promedio aritmético de la fluctuación de los datos respecto a la media muestral. ¿Sí? Es un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media muestral. Como les había dicho, se saca la raíz de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Eso viene a ser la desviación estándar, señores. Entonces, en una distribución, yo voy a tener aquí diferentes datos, simbolizados aquí por estas líneas. En la parte central, yo voy a tener la media aritmética. La media aritmética. Entonces, observen ustedes, señores, que hay datos a los cuales les falta un valor para parecerse a esta media aritmética. Y otros datos a los cuales les sobra una cantidad también para parecerse a esta media aritmética. Entonces, el promedio de las desviaciones, o sea, ¿a qué se refiere las desviaciones? A lo que a unos datos les falta y a otros les sobra para parecerse a la media. El promedio de las desviaciones. El promedio, el valor promedio de esas desviaciones. ¿Sí? O lo que le falta o le sobra algunas desviaciones para parecerse a la media, eso es lo que se llama desviación estándar. Lógicamente, esta es la media muestral. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Regresemos a la base de datos, señores. Regresemos a la base de datos. Vamos a trabajar con estos mismos datos que tenemos aquí, señores. Con el área de la finca hace 5 años, ¿cierto? Estos van a ser los X sub I. Estos van a ser los X sub I. ¿Ya? Entonces, para yo poder calcular la desviación estándar, voy a copiar acá la ecuación. Ustedes. Necesitaré el promedio menos, perdón, las observaciones individuales menos el promedio. Entonces voy a colocar acá X sub I menos la media. Voy a ponerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces voy a calcular aquí el promedio, señores, de los 71 datos. Y voy a trabajar con el promedio aritmético. Fíjense que yo podría trabajar con el promedio geométrico porque tengo aquí un valor de 140, ¿no es cierto? Que está muy alejado de los otros. Bueno, vamos a trabajar, señores, con el promedio aritmético en este caso. Ya. Tenemos el promedio acá que nos da un valor de 2107. Entonces vamos a colocar aquí la diferencia entre cada uno de los valores y el promedio. Menos este valor de acá. ¿Sí? Esta ecuación, señores, me indica que yo voy a tener
un total de 71 datos en el numerador. Sí, 71 diferencias en el numerador. Ya, la voy a estabilizar. Voy a estabilizar aquí para calcular el resto de desviaciones. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí, señores, los 71 términos del numerador. 71 términos del numerador. ¿Ya? Luego dice que este valor le eleve al cuadrado. Y ese valor lo elevo al cuadrado. Si elevamos ese valor al cuadrado, hacer de diferentes formas, ¿no? Yo voy a hacer un producto entre los dos valores. ¿Sí? Y la sumatoria de estos 71 datos, dividido para n-1, será la varianza. Saquemos, por favor, primero la varianza y luego la desviación estándar, señores. Saquen, por favor, la varianza y luego la desviación estándar. ¿Cuánto sale la varianza, señores? ¿Lo sacaron ya? Para el agua. 695.47. Ese cuadrado, 695.47. Ya, la varianza como tal, señores, no tiene una interpretación, ¿no? Porque estamos viendo que es el valor, en este caso, de hectáreas al cuadrado. Entonces, en lugar de interpretar la varianza, se utiliza la desviación estándar, ¿no? Pues saquemos la raíz cuadrada de la varianza. 26.37. 2637, y esto estará en hectáreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significará este valor, señores? ¿Qué significará este valor de 26,37? Que en promedio, las desviaciones, ¿sí?, de los datos, en este caso, las desviaciones de los 71 datos, respecto a la media muestral, es de 26,37 hectáreas. ¿Entienden? 26,37 hectáreas. O sea, en promedio, señores, a los datos les falta o les sobra 26,37 hectáreas para parecerse a la media. Si ustedes se fijan, señores, en el valor de la media es de 21,07. O sea, esta desviación estándar es muy grande, ¿no es cierto? Y es lógico, ¿no? Ustedes están observando ahí datos desde 140 hasta 1. Hay mucha variabilidad.
Entonces, posiblemente, señores, este valor de 21,07 no nos diga absolutamente nada sobre la distribución. Pero cuando yo tengo ya la desviación estándar, digo 21,07 y 26 la desviación estándar, no. Aquí hay bastante variabilidad de los datos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se caracteriza eso, señores? Ya en un artículo, en un documento técnico, se coloca el valor de la media 21,07 más menos 26,37. Esta será la media muestral y esta será la desviación estándar. Sí, entonces ustedes en sus artículos, señores, que estaban revisando, van a observar de esta manera, ¿no? Promedio más menos desviación estándar. Lógicamente las variables cuantitativas, ¿no? ¿Está claro? Bien, esta, señores, es la desviación Doctor, estándar. disculpe una Sí, pregunta. Tal vez existe un valor que sea tal vez como mínimo para no, o sea, para que no exista tanta diferencia como en este caso nos menciona que 26 es un número muy alto. ¿Hay algún límite tal vez de un valor donde se mencione que no es tan alto sobrepasarse? Bueno, no se podría hablar de límites, ¿no? Porque todos los valores dependen de la variable que usted esté analizando. Si usted analiza ahorita, por ejemplo, estas hectáreas, esta área, usted va a tener un tipo de valores. Si analiza, por ejemplo, los daños en la ganadería, va a tener otro tipo de valores. O sea, no se puede hablar de mínimos, pero sí se puede hablar de valores respecto a la media. O sea, la desviación estándar no debería estar por encima de la media, sino más bien por debajo de la media. Mientras más pequeños sean los valores de la desviación más cercanos a cero, quiere decir que va a haber menor variabilidad entre las observaciones. ¿Entiende? Ya, gracias, doctor. Bien. La otra medida, señores, es el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media. Nosotros ya habíamos visto el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación, señores, es la desviación estándar expresada en porcentaje, ¿no? S para la media y por 100. Entonces, en este caso sería 26,37 dividido para 21,07 y por 100. ¿Cuánto me da este valor? Fíjense que aquí me va a salir un valor de 100, mayor a 100%, ¿no? Más de 100%. ¿Cuánto da eso? 125.11%. Fíjense, señor, 125.11%. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, señores, un valor superior al 100%, ¿no? Superior al 100%. Ya, para el caso del coeficiente de variación, señores, también hay una fórmula para el caso de la estimación de una población y una fórmula para la estimación en una muestra. En el caso de la población sería sigma sobre mu por 100. Y en el caso de la muestra, S para la media por 100, tal y como lo estamos viendo acá. Entonces, 125,11% indica bastante variabilidad. Bastante variabilidad. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Si es que la desviación estándar tiene un valor mayor al de la media, lógicamente la variabilidad va a ser superior al 100%. Entonces, en algunos textos, señores, señalan, ¿sí?, como valores máximos del coeficiente de variación para estudios agropecuarios del 20%, 20-25%. Ahora, eso no es una norma, ¿no? No es una norma para saber si es que un estudio está bien hecho o no. Simplemente es un medidor de la variabilidad que se está estimando de los valores de la variable de respuesta. ¿Estamos? Bien, el otro, señores, la otra medida de variabilidad es el error estándar. El error estándar, señores, también se calcula a nivel poblacional y a nivel muestral. Entonces, el error estándar va a ser igual sigma dividido para la raíz de n
Este sería el poblacional y sería así, ¿no? Y el Sx sería S dividido para la raíz de E. ¿Sí? Acá, señores, hay que diferenciar también poblaciones finitas e infinitas. Este podría ser para poblaciones infinitas. Y para poblaciones finitas, Sx va a ser igual a S para la raíz de n y multiplicado por la raíz de 1 menos f, donde f va a ser igual a n minúscula sobre n mayúscula. ¿Estamos? Yo acá, señores, tengo una población infinita, una población no conocida. Entonces voy a sacar el error estándar de esta manera. Saquemos, por favor, el error estándar, señores. ¿Cuánto sale el error estándar? N es 71, ¿no? 3.13. 3.13. Fíjense que las unidades siguen siendo las hectáreas, ¿no? Entonces, este error estándar, señores, permite medir la variabilidad de las medias muestrales respecto a la media poblacional. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y qué medias muestrales? Fíjense, señores, que el error estándar me da información acerca de la media poblacional. Nosotros estamos haciendo un estudio en una muestra de 71 fincas. De estas 71 fincas, yo he obtenido una media muestral. ¿Ya? Yo podría, señores, en toda la zona de estudio obtener muestras del mismo tamaño diferentes y de cada una de estas muestras yo obtendría una media muestral. Vean que esto, señores, en las actuales condiciones no está hecho, ¿no? Simplemente es para explicarles qué significa el error estándar. ¿Qué significa lo que dice ahí? Permite medir la variabilidad de las medias muestrales respecto a la media poblacional. ¿Ya? Entonces, yo podría tener esto en mi población. Entonces, una vez de que yo tenga todas esas medias muestrales, yo tendría aquí la media muestral 1, la media muestral 2, la media muestral 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y cada una de estas medias tendría su valor numérico. Adicional a eso, señores, yo tendría aquí mi media poblacional, que esta va a ser desconocida. Entonces, lo que mide el error estándar, señores, son las desviaciones promedio de las medias muestrales respecto a la media poblacional. O sea, en promedio, señores. En promedio. ¿Sí? Las desviaciones de las medias muestrales respecto a la media poblacional es de 3,13 hectáreas. En promedio. ¿Está claro? Doctor, una pregunta. Para calcular el error estándar de una población finita, ¿puede repetir, por favor, la fórmula? Sí, señorita. S dividido para la raíz de n por la raíz de 1 menos f.
F es la muestra para la población. Si es Ya, finita es porque vamos a tener la población. Como no tenemos la población, lo sacamos de esta manera. Entonces, en cierta manera, señores, como les digo, ya podríamos saber más o menos cuál sería el valor de mu con el error estándar. ¿Sí? De igual manera, señores, en estudios observacionales ustedes van a poder observar el valor de la media, en este caso era 21.07, más menos el error estándar, 3.13. ¿Estamos? De esa manera se hace la caracterización de los datos en función de una medida de posición y de dispersión. ¿Está claro, señores? Preguntas, por favor, hasta ahí. Bien, antes de avanzar a las medidas de forma, señores, vamos a regresarnos acá a Infostat. Inge, buenos días. Disculpe, tengo una pregunta con respecto al tema de percentiles, deciles y cuartiles. No sé si me podría explicar de nuevo una interpretación. No me quedó muy claro. Por favor. Chicos, por favor, hagan las preguntas mientras estamos en el tema, ¿no? Vean que ya pasó como media hora desde que acabamos de ver los percentiles. Estamos ya viendo otra cosa y ahorita se regresan nuevamente para allá. Traten de hacer las preguntas, señores, ese momento. ¿Sí? A ver, nosotros en los percentiles, no sé si lo tengo por acá. Nosotros calculamos, por ejemplo, este percentil, me parece que era el 80 y pico, ¿no? ¿Lo recuerdan, señores? Ya no me acuerdo ya. ¿Qué percentil era este El que percentil, calculamos acá? el 4. El percentil No, 4. este no era el 4. Este no era el 4. Este era el decil 8, creo, ¿no? Ah, Sí, el decil 18. Ya, a ver. Considere que todos los cuantiles dividen a la distribución en un determinado número de partes. En realidad, el percentil abarca todas y cada una de las 100 posibles divisiones que podrían tener un grupo de datos. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, el percentil 25 viene a ser el primer cuartil. ¿Sí se fija? ¿Ya? Entonces, por eso es que yo hice un cálculo porcentual, dependiendo del decil, percentil o cuartil. Entonces, al calcular este percentil o este decil 8, y me sale un valor de 24, quiere decir que el 80% de las fincas presentan un área igual o menor a 24. El 20% presentará un área mayor a 24. ¿Está claro? Esa interpretación es similar para cualquier percentil, para cualquier decil, para cualquier cuartil, para cualquier cuantil. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, muchas gracias. Recuerde que Sí. los cuantiles son valores de la variable, no son las posiciones, son los valores de la variable. Bien, vamos a ver esto acá en Infostat, señores. En Infostat, lo que acabamos de ver está dentro de medidas resumen. Entonces, ingresemos a donde dice medidas resumen. Vamos aquí a limpiar y vamos a colocar área de la finca hace 5 años donde dice variables. Aceptamos.
En esta ventana, señores, vamos a tener el número de observaciones que ya lo utilizamos. Solamente tenemos aquí la posibilidad de estimar la media aritmética. Aquí está la desviación estándar. Aquí está la varianza muestral, la varianza poblacional, error estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo. Fíjense, aquí están los cuantiles, ¿no? Mediana, cuartil 1, cuartil 3. Y aquí están los percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95. Yo puedo calcular acá, señores, cualquier otro percentil, el que yo quiera. Y por ejemplo, fíjense que aquí no está el percentil 80 o el decil 8 que yo saqué. Entonces yo le pongo, por ejemplo, aquí 80 y me va a sacar el percentil 80 o lo que es lo mismo el decil 8. ¿Ya? Pidámosle también que nos saque la media, la desviación estándar, el error estándar, el coeficiente de variación. ¿Sí? Aplastando el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo. Bueno, aquí todavía esto no lo vemos, veremos un poquito más adelante. El cuartil 1, la mediana, el cuartil 3. Y dámosle todo eso. Acá hay una forma de presentación, ¿no? Dice horizontal o vertical. Por defecto siempre va a estar en horizontal. Aceptamos. Vean que la forma horizontal no es un poquito bien vista, ¿no? Es preferible pedirle una forma de presentación vertical. Entonces, repitamos el procedimiento y pidámosle una forma de interpretación vertical. Entonces, aquí tengo la N, la media, la desviación, el error, el CB, el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, el percentil 80. ¿Sí? Entonces, Infostat me va a permitir calcular, señores, todas las medidas de posición y de dispersión. Para este caso, señores, yo tengo que caracterizar una medida de posición, en este caso es la media, y una medida de dispersión que podría ser la desviación estándar o el error estándar. Cualquiera de las dos la podríamos caracterizar. ¿Estamos claros? Les había pedido también el percentil 4, ¿no es cierto? Si quieren cambiar al percentil 4, en vez de ponerle el 80, le pongo el 4. Aceptamos y aquí ya tengo el percentil 4. ¿Sí? Entonces puedo sacar, señores, cualquiera de los cuantiles. Cualquiera de los cuantiles. ¿Estamos claros, señores? ¿Alguna pregunta, señores, sobre las medidas de dispersión? Preguntas, por favor, sobre las medidas de dispersión. Yo tengo una. Sí, señorita, diga. Bueno, es más que todo cómo se interpretaba el error estándar. Ya. ¿Sí entendió qué era el error estándar? Sí, las desviaciones promedio de las medidas maestrales. Y a las desviaciones promedio de las medias muestrales respecto a la media poblacional. De la misma manera es de interpretación, señorita. La desviación promedio de las medias muestrales respecto a la media poblacional es de 3,3 hectáreas. Esa sería la interpretación. Ya. Ya, fíjense ustedes acá, señores, en este cuadrito es extraído de un artículo en donde me presenta la media del total del rendimiento de proteína cruda en un estudio realizado, me parece que es en el cultivo de maíz. Bueno, lo que quiero que vean acá, señores, es cómo están caracterizados los valores de la variable proteína cruda, rendimiento de proteína cruda.
Este valor corresponde al promedio y este valor corresponde a la desviación estándar. No porque yo sepa eso, ¿no? Sino porque lo estoy leyendo acá. Medias y desviaciones estándares. Medias y desviaciones estándares. O sea, aquí tenemos una caracterización de esta variable en función de una medida de posición y una medida de dispersión. Seguramente este es un estudio experimental. Entonces, se presenta la media y la desviación estándar, lo que está acá. Y adicional a eso, señores, se presenta el n. O sea, ¿de cuántos valores se calculó esta media y de cuántos valores se calculó cada una de estas desviaciones estándares? ¿Sí? Por eso, esta información, señores, es muy importante incluirla en las tablas. ¿Sí? Observan cómo se caracteriza. Ustedes pueden observar, señores, en sus artículos también qué medidas utilizaron para hacer la caracterización. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, ya no vamos a alcanzar a ver ahorita las medidas de forma, las vamos a ver la próxima clase. Preguntas, señores. Preguntas sobre la clase de hoy, señores. Doctor, Señor. ¿ya existe alguna condición para los valores que puedan tomar las medidas de dispersión? O sea, que no pueden ser mayores a algo así. No, porque ya le dije que depende del valor de la variable, ¿no? Si usted se fija, ahorita hicimos, por ejemplo, el cálculo del área. Ya listo, doctor. Aquí tenemos el área, ¿no? En Infostat. Si yo, por ejemplo, quiero sacar las medias de otra variable. Mire, por ejemplo, aquí dice ya, pastos nativos antes. Y saco todo lo demás. Mire los valores que yo tengo acá. Son valores propios de esta variable, ¿no? Propios de esta variable. Miramos esto de aquí. Para que usted pueda ver una comparación. Mire, en el un caso tengo una media de 21 y en el otro caso tengo una media de 0,44. Entonces, ¿qué mínimos y qué máximos podrían haber? ¿Sí? No se puede definir eso porque los valores de la variable son específicos, ¿no? Mientras que aquí tengo una media de 21, aquí tengo de 0,44. O sea, mi variable no tiene nada que ver, mi variable anual es hoy, no tiene nada que ver con esta variable de acá. ¿Sí me entiende? Yo no puedo decir hay un mínimo aquí de 20, de 50, no. Solamente con otra variable ya vemos que los valores son totalmente diferentes. Vea la variabilidad que hay en la otra variable. O sea, los análisis hay que hacerlos por cada variable por separado, ¿no? No pueden haber aquí mínimos, señores. Todo depende de la variable que estemos analizando. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No? Ya, repasen por favor, señores. Repasen por favor ya la siguiente semana, creo que es ya la cuarta semana. Y ya se acerca el ingreso de la primera calificación, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes. Les voy a mandar, señores, una solicitud a través del Classroom. Llenen, por favor, sus datos, señores. Sí, las evaluaciones las haremos a través de Classroom, ¿no? Entonces, llenen toda la información que se les solicite, señores, lo más pronto posible, ¿no? De tal manera que para el próximo día, lunes, ya todos estén registrados ahí en el aula.
Bien, nos quedamos ahí, Gracias, señores. doctor. Nos vemos la próxima semana. Señorita. No, nada, gracias, doctor. Ya, señorita. Pasen bien, señores. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Eso es-